Bueno, preocupa obviamente el tema de la inseguridad, la crisis de violencia, lo veíamos recién con esta balacera o este ataque directo a una casa. También hemos visto nuevos intentos de robos a cajeros automáticos. Sin ir más lejos, en las últimas horas también resultó frustrado, pero otra vez el método por saturación por gas que intenta hacer un robo en un cajero automático. Queremos conversar más sobre la seguridad y otros temas también. Vamos a tomar contacto para esto con Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional y miembro también de la Comisión de Seguridad. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, diputado? Buenos días, Carla. Buenos días, Davor. Gracias a ustedes por la invitación. Diputado, bueno, ¿cuál es la lectura que se puede hacer? Vemos la balacera, el aumento a los robos de cajeros automáticos durante las últimas semanas, no solamente en la región metropolitana. ¿Por qué los delincuentes, lejos de inhibirse en los delitos, al parecer están aumentando, volviendo a viejas técnicas, cuando el gobierno ha declarado, y lo hemos visto también, está intentando hacer una lucha frontal con nuevos planes, con nuevas medidas, con una ministra de Seguridad que además está empoderada luego de la fallida acusación constitucional? Sí, a ver, Davor, yo creo que acá hay varias cosas. Primero, si bien había un incremento importante de los recursos para poder abordar la inseguridad que es dramática. Todos los días vemos hechos de sangre, balaceras, y la verdad es que la gente vive con mucho temor y eso va creciendo, no va disminuyendo. Y tiene que ver precisamente porque yo creo que los planes que ha implementado el gobierno han fracasado. Ha habido una improvisación evidente. No han habido cambios en el equipo y no se han ocupado todas las herramientas que el gobierno tenía a disposición para poder utilizar. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho con que hay una parte de su sector político, particularmente a Prueba de Dignidad, que juega como una suerte de freno de mano para poder intensificar las acciones que podría realizar el gobierno. Mira, yo revisé el STOP, que es la estadística que lleva Carabineros, y a la fecha estamos llegando a un récord histórico de homicidios y de robos con violencia. Lo que ocurre con los cajeros es tremendamente preocupante porque el 2011 se dictó una ley que subió la pena para este tipo de delitos, pero además le exigieron a los bancos medidas adicionales de seguridad. Y esto tiene que ver con tener anclaje en los dispensadores, entintado de los billetes, cámaras. Y esto provocó que, en definitiva, con el tiempo este tipo de delitos fue disminuyendo, hasta que el 2014-2015 fue disminuyendo con una velocidad bien grande. Pero resulta que si tienes un subsecretario que no está preocupado y está encima de las instituciones financieras para que estos métodos de prevención se ejecuten de buena manera por parte de todas las instituciones financieras, obviamente que los delincuentes, o sea, lo que preocupa es que los delincuentes se den cuenta antes que las instituciones financieras no están aplicando todos los métodos de prevención que en su momento se establecieron antes que el subsecretario de Prevención del Delito. Eso es lo que es realmente preocupante, porque lo que nos enteramos a propósito de los medios de comunicación es de que algunas instituciones financieras, una en particular, no tendría todos los mecanismos de prevención, particularmente los relacionados con el entintado de billetes. Y eso obviamente que lleva una vez más a apuntar hacia el subsecretario de Prevención del Delito, que sorprendentemente, después de estos años que han sido dramáticos de delincuencia, aún permanece en su cargo. Ya, diputado, usted dice que el gobierno tiene ciertas herramientas que no ha podido utilizar y nombra ahí al Frente Amplio como un freno, ¿no?, ideológico al avance en materia de seguridad. ¿Se refiere a este tipo de herramientas, como lo que está mencionando sobre el subsecretario de Prevención del Delito, u otros? Porque también el gobierno ha anunciado la posibilidad de que haya presencia policial de punto fijo, dicen, en recintos de salud, y algunos han preguntado si eso es infraestructura crítica o no, cuándo vamos a tener o no reglamentos de uso de la fuerza. Eso ha costado bastante que salga desde el Parlamento. Sí, mira, yo te lo digo, Marcela, Carla, perdón, y Davor, por experiencia de lo que estamos viendo en el Congreso. Recién sacábamos una ley antiterrorista donde afortunadamente tuvimos los votos, pero Frente Amplio y Partido Comunista votaron gran parte en contra de una ley, o sea, que incluso una persona en solitario pudiera cometer delitos terroristas, o bien utilizar medidas más intensivas para poder perseguir a estos criminales, como la interceptación de comunicaciones. Y en ese sentido, ¿por qué creemos que es un freno? Porque constantemente, Carla Davor, se antepone lo político electoral antes que la seguridad de las personas. Es decir, no es sostenible que un equipo de seguridad, ante este drama que se vive a diario, donde ayer, por lo demás, una turba atacó y mató a un joven que estaba de cumpleaños, una turba de extranjeros, y al que se le detuvo, una vez más está en situación irregular, no llegamos
a los 1.000 expulsados administrativamente y tenemos más de 115.000 ingresos ilegales, pero el gobierno se alegra de que hay menos ingresos irregulares. Bueno, en vez de generar los cambios correspondientes en las jefaturas, en la dirección, en la conducción, con un presidente que tiene que estar encima de estos día y noche y no verlo llegar en bicicleta o bien en recitales en la noche, el presidente debe estar preocupado todo el día de esta situación y hacer los cambios correspondientes. Y eso no ocurre principalmente porque hay un sector político del gobierno que no quiere que hayan cambios precisamente porque eso puede generar un efecto político y un costo al gobierno. Bueno, el costo mayor es que todos los días le están robando y arrebatando vías a la familia. El tema de infraestructura crítica, nosotros creemos que independientemente de que haya un proyecto, el presidente hoy día puede utilizar a los militares porque tiene el estado de excepción y el estado de excepción él lo puede diseñar a su manera, de la manera que estime conveniente. Es decir, él puede utilizar militares en centros de salud, en lugares de infraestructura crítica, en terminales de buses, etcétera, que se han convertido también en un foco de mucha delincuencia, diseñando un estado de excepción como él estime conveniente. No necesita la infraestructura crítica. Obviamente que la infraestructura crítica también es importante. La regla de uso de la fuerza, está la ley Naín Retamal. La regla de uso de la fuerza, Carla y ahora, a nosotros nos costó un mundo sacarlo de la Cámara de Diputados. Y yo lo voy a contar por qué. Porque esto es necesario, porque muchas veces se dan discusiones en la propia comisión y la verdad es que nadie tiene mucho conocimiento de esto. Querían que el INDH estableciera las reglas del uso de la fuerza, es decir, los protocolos del mismo. Querían que hubiera una regla diferenciada del uso de la fuerza para migrantes regulares o irregulares, diversidades sexuales y pueblos y diversidad étnica. Es decir, un tratamiento distinto respecto a lo que significa para todos los chilenos, que es la igualdad ante la ley. Son cosas que son ¿Diputado? absurdas, que inhiben el uso, en el uso de la fuerza y obviamente son cosas que nos costó mucho sacar del proyecto de ley que finalmente pasó al Senado. Diputado, pero ¿no es quizás un poco facilista colocar toda la responsabilidad en materias de seguridad en el gobierno, en que no se ha hecho esto o lo otro, en que no se han usado las facultades o que no se han diseñado los planes de excepción que usted manifiesta debería haber hecho el gobierno, pensando en que la clase política, los diputados, los senadores, el Parlamento, el Congreso en su conjunto, también han fallado? O sea, vemos en la mañana hoy día el senador Araya dice, bueno, el fast track fracasó, no hubo capacidad de ponerse de acuerdo, quizás las posturas son demasiado inflexibles y no están poniéndose con la prioridad necesaria en el momentum que vive el país, que es de una crisis tremenda de delincuencia. Sí, a ver, mira, yo creo que no hay ley que resista, Davor, si no se aplica o no se aplica de buena manera y no se ejecuta. Este Congreso ha sacado, como ningún otro Congreso, con todos los votos de la oposición, votos que no tuvimos en el periodo pasado, y constantemente el gobierno se gala de eso, a pesar de que muchas veces ni siquiera cuenta con los votos de su sector, sino que solamente la oposición, más de 60 leyes en materia de seguridad ahora. Presupuestos históricos en materia de seguridad. Y resulta que la inseguridad sigue creciendo. ¿Quién garantiza la seguridad en nuestro país? ¿Quién está a cargo de las policías, de las instituciones? El gobierno de turno. Entonces, la verdad es que acá, más que problema de leyes, se trata de problemas de competencias, de gestión y de aplicación de las mismas. Porque ¿cuántas leyes más se necesitan? Yo creo que el problema no es de ley, Davor ni Carla, sino que es precisamente de las usted personas dice, diputado, perdón, que el Ministerio de la que Seguridad, la ley antiterrorista no van a hacer ningún aporte. Eso es lo que me está diciendo, no más leyes. A ver, Davor, ¿Ah? son importantes, Carla, sin ninguna duda, pero si no se aplican, si no hay gestión de por medio, va a pasar lo mismo que viene ocurriendo hasta ahora. Vamos a tener 70 leyes en materia de seguridad y van a haber más asesinatos en el país. Entonces, si hemos llegado a 60 leyes y no ha disminuido, ¿usted cree que va a disminuir con 70 si no se aplican y no se ejecutan los planes de acción y estrategias de buena manera? Mira, el Plan Calle Sin Violencia. Yo le pongo un ejemplo, Quilpué, acá en mi región de Valparaíso. 300% de aumento de homicidios. Es la primera comuna con más crímenes relacionados al crimen organizado de Chile. Quilpué, no el norte, no Santiago. Y resulta que se le aplica el Plan Calle Sin Violencia. Y en los lugares donde ha tenido relativo éxito es marginal la disminución. Entonces, los planes no han resultado y tienen que cambiarse, tienen que modificarse, tiene que haber evidencia, tiene que haber... A ver, es un gobierno de ahora, Carla, que no llegó con un programa de gobierno enfocado en la seguridad y lo han reconocido los ministros, incluso la ministra de Interior lo reconoció hace poco tiempo. Ya ha cambiado el foco, pero ese foco, si no tienes una contraparte, si no tienes un presidente conduciendo día y noche esto, claramente que va a fracasar en el intento, y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. Por lo tanto, el Congreso puede colaborar todo lo que quiera, todo lo que pueda, y está dentro de su alcance, pero si tenemos un gobierno
que está con este nivel de incompetencia, ineptitud y no hace los cambios políticos que tiene que hacer respecto a quien conduce esta crisis y el presidente no se pone detrás de esto, claramente que los esfuerzos van a ser estériles. Diputado, usted ha hablado o ha dicho varias veces al pasar ahí que deberían salir de sus cargos las personas que están a cargo justamente de la seguridad. Me imagino que se refiere a la ministra del Interior, al subsecretario y al subsecretario de Prevención del Delito, que han sido los tres que permanentemente han sido cuestionados, sobre todo desde la oposición. Pero tengo la impresión de que la estrategia ha tenido el efecto justo contrario, ¿no? Yo no sé qué balance hace usted de la caída finalmente de la acusación constitucional en contra de Carolina Toá, pero ya lo cantaban algunos desde el comienzo, que una de las formas de fortalecer, de afirmar a las personas en sus cargos es presentar una acusación y que se caiga de la manera en que se cayó. ¿Usted se queda con esa misma sensación, que se afirmó finalmente la ministra del Interior? A ver, yo creo que alguien tiene que salir del equipo de seguridad. Hay que dar una señal. El director de Migraciones también hay que incorporarlo a este paquete de personas. ¿Usted también cree que él debería salir? Absolutamente. Mira, el director de Migraciones, Carla, era el líder, el que lideraba las marchas y recursos para poder detener a través de tribunales aviones o expulsiones. Y hoy día él es el que está a cargo de las expulsiones. Si no está la convicción, difícilmente vas a tener las competencias para poder hacer la pega que tienes que hacer. Y eso precisamente lo que ocurre con el Servicio de Migraciones, que no ha llegado a las 1000 expulsiones durante este gobierno, con leyes nuevas, con 2 modificaciones legales a propósito de lo que nos decía Davor, y que esto no ha mejorado en el tiempo, sino que tenemos aún más ingresos irregulares y personas que cometen delitos que ingresan por la frontera de nuestro país. Ya, el gobierno discute esas cifras, dice que ha bajado el ingreso irregular, que en las expulsiones se han tratado de hacer mucho esfuerzo con situaciones además que son medidas anormales, como lo que ha ocurrido con Venezuela, donde hoy día tenemos relaciones básicamente cortadas, no por voluntad de Chile, sino que por voluntad de Venezuela, y ahí está muy, muy difícil concretar las expulsiones porque no hay quien reciba a las personas expulsadas. ¿Usted no reconoce los esfuerzos del gobierno, entendiendo que los resultados no son los que todos esperaríamos? Pero algunos dicen, lo que pasa es que el problema ya es tan profundo que no es tanto que no se hagan los intentos o que no haya una convicción, sino que como que no se está dando abasto en términos de recursos. ¿Usted cree que es falta de convicción y que al gobierno no le interesa o no está tan convencido de atajar esta crisis de seguridad? Yo, Carla, creo que es una mezcla. Yo creo que efectivamente algunos personajes de gobierno han tenido un giro, pero en los mandos medios, las direcciones, tiene gente profundamente ideológica. Servicio Jesuita Migrante metido en el corazón del gobierno, que eran los principales, las principales personas que interponían recursos en tribunales o hablan del país sin fronteras, que ingresen los migrantes sin ningún tipo de mayor control, que a los migrantes irregulares hay que recibirlos de igual manera. Ese era el discurso previo a la llegada del gobierno, y esas personas hoy día están ocupando cargos relevantes en este gobierno. Y te quiero recordar, Carla, que el primer año de gobierno, en 2022, solamente se expulsaron a 31 personas, expulsión administrativa, y ingresaron más de 52.000. Ese era el componente ideológico de este gobierno, es verdad. Después llegaron otros personeros relacionados al socialismo democrático que han tenido cierto giro, pero no ha sido suficiente, Carla, porque si tú no tienes las competencias, no vas a tener buenas ideas, y no vas a tener la gestión necesaria, no vas a realizar la gestión como corresponde para que estas cosas ocurran. Y eso obviamente combinado con un componente ideológico que busca además regularizar, Carla, más de 180.000 migrantes irregulares. Si tú buscas regularizar, difícilmente vas a cortar el efecto llamado a nuestro país. Es decir, si te regularizan, la verdad es que no hay ningún costo ingresar a Chile. Sale gratis. Ingreso, no me pasa nada, no me expulsan, puedo trabajar ilegalmente, tengo acceso a la salud y después de un tiempo me regularizan. Con todo lo que ello conlleva para la crisis de seguridad que estamos viviendo. Entonces tienen que tomarse medidas más contundentes. Perdone que me desvíe por este tema, Carla, pero es un tema también muy relevante relacionado con la inseguridad que vivimos. Sí, no queríamos volver al tema de la acusación constitucional que se cayó de la ministra Carolina Toá, con muchas declaraciones cruzadas entre parlamentarios de la derecha, la UDI, RN, Evópoli, el Partido Republicano. ¿Hay algún mea culpa entre ustedes en el ala derecha o de la extrema derecha, como quiera llamarla, de no conversar, de no ponerse de acuerdo, de no poner las prioridades en base a las facultades que le da la Constitución para usar estas herramientas finalmente? Absolutamente, Davor, Carlos. Yo creo que este tipo de cosas tiene que hacerse de manera mucho más coordinada, mucho más conversada políticamente, porque obviamente cuando hay una derrota en una acusación constitucional, sin perjuicio de los esfuerzos que haya detrás de ella, y que la gente pueda ver una señal de que se está haciendo algo precisamente para poder que este gobierno pueda encauzar el rumbo en materia de inseguridad, finalmente lo que hacemos es que la ministra Toá pareciera ser que está
realizando una buena labor cuando no es así en materia de seguridad, precisamente al perder una acusación constitucional. ¿Y ahí quién se equivocó? ¿Quién falló? ¿Quién no conversó? A ver, ahí claramente que Republicano sale intempestivamente a presentar una acusación constitucional sin mayor diálogo. Nosotros caímos en el mismo error y lo corregimos rápidamente, por suerte. Pero lo de la ministra Toá fue grave, porque finalmente si tú no conversas con tus aliados o con la oposición o quienes la representan, difícilmente puedes calcular si los votos están o no el día de la votación. Y si no están, te arriesgas a una derrota política y terminas cambiando el foco de lo que es realmente importante en nuestro país. Entonces, sin perjuicio de todas las críticas que puedan haber a la ministra, al equipo de seguridad, este tipo de cosas terminan siendo paso en falso precisamente para poder fortalecer el rol de la oposición y sobre todo poder generar cambios, que el gobierno se dé cuenta que tienen que generarse cambios en el equipo de seguridad. Ya, usted ha hablado harto de que el gobierno se dé cuenta de los cambios para hacer ajustes en su equipo de seguridad, pero el gobierno no ha tomado esa postura y tengo la impresión de que todavía, y eso lo hemos visto en voz del presidente, cuentan con plena confianza del presidente y las coaliciones que apoyan al gobierno consideran que se están haciendo muchos esfuerzos en materia de delincuencia. ¿Qué les queda a ustedes como oposición? ¿Cuál va a ser la actitud, la forma de enfrentar este tema? Pensando también en el bienestar de los chilenos, que también podría estar pasando que vea que hay mucha rencilla política, pero que sigue habiendo balaceras en su casa, roba al cajero automático, una manada, jauría, como le quiera llamar, el fin de semana matando a una persona ahí en plena Plaza Italia. ¿Qué puede esperar la ciudadanía de todo esto, en el fondo, cuando esto es una urgencia, como hemos dicho? Sí, a ver, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir en el Congreso dando todos y cada uno de nuestros votos y enriqueciendo los proyectos en materia de seguridad. ¿Y qué es lo que venimos haciendo hasta ahora, desde que llegó el presidente Boric hasta ahora? Y por otro lado, seguir insistiendo en el gobierno con cifras, con datos, con la realidad que viven los chilenos a diario, de que claramente hay que hacer cambios, reestructuraciones, o bien ahora en el presupuesto hay que tener otros focos. Ese es nuestro rol principal. No tenemos los votos para acusaciones constitucionales, no tenemos para poder generar esos cambios que son tan relevantes a propósito de la crisis de seguridad que vive en nuestro país, pero nuestro rol y nuestro deber es contribuir a que las leyes salgan del Congreso y por otro lado que el gobierno genere estos cambios de estrategia y hacérselos ver todas las veces que sea necesario. Mira, el presidente en Cerro Castillo se comprometió a generar un equipo que tuviera una mirada distinta a la que tienen ellos, una contraparte, para que el presidente tuviera un contradictor, alguien que le dijera que las cosas no se están haciendo bien en tal y determinada área. Y eso no ha ocurrido hasta ahora, por lo que le pedimos al presidente que cumpla con esos compromisos, porque si constantemente se están retroalimentando entre ellos, difícilmente va a mejorar la situación en nuestro país. Y si el presidente no habla día y noche de la seguridad y no le hace un seguimiento a las políticas públicas que se están implementando, esto no va a mejorar. Nosotros necesitamos que el presidente esté encima, pero no tratando de desviar la atención, sin ninguna duda, por temas, por fines políticos, para que la gente no ponga el ojo en lo que es realmente importante, y es que la gente está siendo asesinada a diario, asaltada en sus locales comerciales, no puede caminar tranquila por la calle. Esa es la principal preocupación y esperamos que el presidente se ponga a la cabeza de esto. Diputado Andrés Longton, muchas gracias por esta entrevista, que tenga una buena jornada. Que le vaya bien. Buen día. Gracias a usted, Davor, Carla. Gracias, buen día.